Buenos días, buenas tardes, pequeños estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en el canal de Mundo Física. Yo, Diego Morales, les voy a explicar en este video cómo resolver problemas relacionados con la fuerza elástica. En este tipo de problemas tenemos que saber que la fuerza elástica es una fuerza que se está aplicando sobre cualquier tipo de material que tenga una elasticidad. Por ejemplo, un resorte, por ejemplo, un elástico, por ejemplo, una plasticina. Independiente de si el cuerpo pueda regresar a la forma original o no. Eso no importa en el tipo, en la fuerza elástica. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica es la fuerza que aplica una persona sobre el material que estamos aplicando. Entonces, esa fuerza elástica siempre se va a aplicar a algún material que tenga una elasticidad. A una roca, por ejemplo, no se le puede aplicar una fuerza elástica porque una roca no tiene elasticidad. Por lo tanto, a una roca no se le aplica. A un resorte sí, a una plasticina sí, etcétera. Bien, en estos problemas nosotros tenemos que identificar siempre cuáles son los datos, sabiendo que hay una constante elástica, que es las características que describe ese material, o sea, las características elásticas o la elasticidad que tiene ese material, y dos posiciones, una posición inicial y una posición final. Generalmente en este tipo de problemas, la posición inicial es la primera posición que yo les entrego en el enunciado y la segunda posición será la posición final que estamos trabajando. Por lo tanto, ahí tendremos cuál es la inicial y cuál es la final. No siempre la posición final es el número más grande. La posición final también puede ser un número más pequeño, que ahí sería el caso cuando estamos comprimiendo ese material. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a pasar a lo que son los datos. En este problema siempre es bueno, como dije, registrar lo que son los datos. Vamos a simplificar con DA, que es datos. Tenemos la constante elástica, que es 32,75 newton dividido en metro, y la constante elástica nosotros la determinamos con la letra K. Entonces acá estamos colocando que va a ser 32,75 la K, que aparece en la expresión matemática, que aparece en la fórmula. Como dije, la primera posición va a ser la posición inicial, en este caso el XI, ¿verdad? Que es la posición inicial, va a ser 11,87. Y la posición final, ¿verdad? Va a ser, uy, perdón, ahí vamos a hacer, ahí sí, ahí sí, pues ahora sí, ¿verdad? La posición final en este caso va a ser 19,62 en este tipo de problemas, ¿verdad? La unidad de la posición es el metro, como ustedes pueden estar viendo acá, y la unidad de la constante es newton partido o dividido en metro, ¿verdad? Vamos a la fórmula. La fórmula que se utiliza para calcular la fuerza elástica es esta que vamos a ver a continuación. Voy a colocarla con un color azulito para que la puedan identificar. La fuerza elástica, el Fe, es igual a la constante elástica o coeficiente de elasticidad, que también se le conoce, multiplicado por el cambio que experimenta la posición. En este caso, ese cambio que experimenta la posición es desde donde yo los tengo sin estirar o sin comprimir hasta que yo lo estoy estirando. Por ejemplo, si tengo un elástico, ¿verdad? Cualquiera, imaginemos que acá tenemos un elástico, ¿cierto? Sin la aplicación de esa fuerza elástica sería la posición inicial, que en este caso sería 11,87. Si yo aplico la fuerza elástica y yo lo estiro, ¿verdad? Yo lo estiro, ¿cierto? Va a llegar a los 19,62. Entonces, eso significa ese X final y ese X inicial, ese cambio que experimenta la posición del material. Como en este caso nos están pidiendo que encontremos el valor de la fuerza elástica, ya el problema se encuentra despejado. Por lo tanto, simplemente tendremos que reemplazar el valor de K y el valor de ambas posiciones. Y ahí pasamos a lo que es el desarrollo. Vamos a colocarlo con DE para simplificar. Tenemos la fuerza elástica y acá tenemos la constante, que siempre la constante dijimos que era newton dividido en metro, por tanto el K en este caso es 32,75.
Y después tenemos este paréntesis, acá tenemos una multiplicación, y acá tenemos este paréntesis. La final, que es la segunda posición, que es 19,62, menos la inicial, que es 11,87. Y acá tenemos, ¿cierto?, que resolver primero lo que se encuentra dentro de ese paréntesis y después ese resultado lo multiplicamos con la constante, con el número que se encuentra afuera. Entonces, recurriendo a nuestra calculadora, vamos a realizar esa resta entre el 19,62 y el 11,87 y, como dije recién, ese número que nos dé, vamos a multiplicarlo con el 32,75. Entonces vamos a colocar acá 32,75, vamos a colocar el puntito de la multiplicación, hacemos la resta entre esos dos números, y nos da 7,75. Eso nos está dando, ¿verdad?, esa resta. Obviamente ahí ustedes lo van siguiendo con la calculadora para que lo puedan realizar muy bien. Luego, ese 7,75 lo vamos a multiplicar con la constante, que es 32,75, y eso nos está dando un valor para la fuerza elástica de 253,81. Simplemente colocamos dos decimales y los otros simplemente los descartamos o los eliminamos. Como estamos calculando una fuerza, todas las fuerzas, como son acciones que se aplican, todas las fuerzas se miden en Newton. Por lo tanto, esa fuerza elástica que estamos calculando ahí en la pantalla también se mide en Newton, igual que el peso, igual que la fuerza de roce, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos cómo hacer el primer problema, ¿cierto? Siempre, recuerden bien, restar lo que está dentro del paréntesis y después multiplicarlo por la constante. Ese es el caso que nos estén pidiendo la fuerza elástica. Vamos ahora a un segundo problema en el que nos están pidiendo la constante, porque también la podemos pedir la constante en un problemita. Vamos a bajar acá y tenemos este segundo enunciado que dice: un elástico es estirado desde los 1,09 hasta los 2,87 metros, producto de una fuerza elástica de 67,89 newton. Acá, si se fijan, ya nos están entregando el valor de la fuerza elástica, por tanto, ya no podemos usar el mismo procedimiento que en el problema anterior. Calcular el valor de la constante, o sea, nos están pidiendo que encontremos el valor de K. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero, como ya sabemos, es registrar lo que son los datos. En este caso tenemos datos, tenemos dos posiciones, y acá tenemos dos palabras claves. El desde, que significa la inicial, y hasta, que significa la final. De todas maneras, como les expliqué en el problema anterior, siempre la primera que voy a colocarles va a ser la inicial y la segunda que les coloco va a ser la final. Por lo tanto, en este caso, nuestro X inicial va a ser 1,09. Y el X final, ¿cierto?, va a ser 2,87. En este caso tenemos 2,87 y ahí tenemos ambas posiciones. En este caso nos están dando la fuerza elástica, por lo tanto tenemos la fuerza elástica, ¿cierto?, acá, y tenemos 67,89 newton. Por lo tanto, ya que el problema nos está entregando sí o sí la fuerza elástica, sí o sí tendremos que despejar la fórmula. Pasamos a la fórmula entonces, ya que no tenemos más datos en el problema. Pasamos a la fórmula. La fórmula de base, ¿cierto?, que vimos en el problema anterior, sigue siendo la misma, solo que ahora tenemos que despejar. Tenemos la constante, ¿verdad? Tenemos el X final menos el X inicial. La fórmula que vamos a utilizar es prácticamente la misma porque seguimos trabajando con la fuerza elástica. Pero tenemos que despejar esta cantidad. O sea, el K debe quedar solo a un lado de la igualdad. Puede ser al lado izquierdo o al lado derecho. Generalmente, siempre que uno despeja la expresión, siempre se queda fijo el valor que tenemos como incógnita, lo que nos están pidiendo. Entonces, el paréntesis, que les voy a marcar acá con otro color, vamos a usar un color verde, este paréntesis que tenemos acá se encuentra multiplicando. Ustedes pueden ver acá que hay un signo de multiplicación. Como ese paréntesis es un solo término,
todo ese paréntesis va a pasar al otro lado, pero con la operación contraria. En videos pasados, ¿cierto? Vimos que todo lo que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Por lo tanto, ese paréntesis que teníamos al lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo, pero ahora lo vamos a pasar dividiendo. Dividiendo, obviamente, debajo de la fuerza elástica, porque cuando pasamos dividiendo una cantidad, siempre se pasa, ¿verdad?, hacia abajo. Y ahí tenemos la expresión despejada. De nuevo, el K es nuestra incógnita, ¿verdad? El paréntesis se encuentra multiplicando, por lo tanto, como es un solo término, lo pasamos todo al otro lado dividiendo, siempre abajo. La fuerza elástica siempre se queda arriba. Ya tenemos el K, que es la constante, la tenemos despejada, por lo tanto, ahora entramos a lo que es el desarrollo. Y acá simplemente hay que reemplazar, ¿verdad? Tenemos el K, tenemos la fuerza elástica, vamos acá a aumentar aquí, tenemos la fuerza elástica arriba, que es 67,89, siempre en Newton, ¿verdad? Ustedes saben las unidades de medida porque están ahí especificadas en el enunciado. Y abajo tenemos X final, que es 2,87, y X inicial, perdón, ahora sí, menos 1,09, ¿cierto? Y tenemos que hacer primero, tendremos que hacer primero, ¿cierto? Esta resta de acá abajo, tenemos que hacer primero esto que está acá abajito. No puedo llegar y dividir si yo no he hecho la resta del denominador. Por lo tanto, vamos a hacer rápidamente la resta del denominador. 2,87 menos 1,09, eso nos da 1,78. Entonces, ese valor es el que vamos a utilizar para la división con la fuerza elástica que está en el numerador. Entonces, el 67,89 lo vamos a dividir en el 1,78, que como dije, es la resta de ambas posiciones. Siempre hay que hacer la resta y después se hace la división. Por lo tanto, dividimos los dos números que nos quedaron ahí en la pantalla y esto nos da aproximadamente 38,14 Newton dividido en metro, que como vimos en el problema anterior, es la unidad de medida de la constante elástica o bien coeficiente de elasticidad, que se llama de las dos maneras que estamos trabajando. Así que eso, vamos a repetir, ¿verdad? Primero hacemos la resta, cierto que está en el denominador, y después hacemos la división de ambos números. Siempre el de arriba dividido en el de abajo. Nunca al revés, porque si no, les va a dar el número cambiado. Y eso estaría incorrecto. Así que siempre el de arriba dividido en el de abajo. Así que nada más. Espero que les haya quedado más claro con el tipo de videos, ¿cierto? Y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios, pueden dar like, lo pueden compartir para que más de esos amigos o amigas, ¿verdad?, lo puedan ver, y si tienen alguna duda, no duden, ¿verdad?, en dejarlo ahí en los comentarios y, como digo, compartir para seguir apoyando estos videos. Así que eso, que estén bien, que tengan un bonito día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.